Vamos a disponer este tiempo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy le pedimos al Señor que abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, abra nuestros oídos para poder recibir este mensaje en nuestros corazones. Que sea como esa semilla que cae en tierra fértil y nos ayude a hacer de la palabra una forma de vida en nosotros. Se lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vale. El mensaje del día de hoy está fundamentado en la palabra de Dios, en el Evangelio del día, que la liturgia del día de hoy nos ofrece a toda la iglesia, y está precisamente en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, a partir del versículo 14, vamos a leer hasta el 27. Vamos a leer hasta el 29, perdón. Y vamos a tomar como fundamento bíblico de este mensaje, este texto bíblico. Vamos a meditarlo. Les voy a pedir que pongan atención, lo voy a proclamar y de ahí va a partir nuestra enseñanza el día de hoy. Dice el texto bíblico así, Evangelio de San Marcos, capítulo 6, empezamos con el versículo 14, que dice: el rey Herodes se enteró de Jesús porque su fama se había hecho célebre. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos y por eso tenía poderes milagrosos. Pero otros decían que era Elías y otros que era un profeta como los antiguos profetas. Sin embargo, Herodes decía: Juan, a quien yo hice decapitar, ha resucitado. Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encarcelado por instigación de Herodías, esposa de su hermano Felipe, con la que se había casado. Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Por eso Herodías le tenía rencor y quería darle muerte, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan. Sabiendo que era hombre honrado y santo, lo protegía. Hacía muchas cosas aconsejando por él y lo escuchaba con agrado. Llegó la oportunidad cuando para su cumpleaños Herodes ofreció un banquete a sus dignatarios, a sus comandantes y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y juro, aunque me pidas la mitad de mi reino, te lo daré. Ella salió y preguntó a su madre: ¿qué le pido? Le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida, se acercó al rey y le pidió: quiero que me des inmediatamente en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y por los convidados no quiso contrariarla, y envió inmediatamente a un verdugo con orden de traer la cabeza de Juan. Este fue, lo decapitó en la prisión, trajo en una bandeja la cabeza y se la entregó a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Sus discípulos, al enterarse, fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este es el fundamento del mensaje que hoy vamos a escuchar, y le vamos a poner por título el resultado de las decisiones buenas y malas. Así va a ser el título de este mensaje: el resultado de las decisiones buenas y malas. Porque en la vida nosotros, como seres humanos, tenemos buenas decisiones y malas decisiones. A veces acertamos y a veces nos equivocamos. Y el pasaje nos muestra, vamos a tomar 4 personajes que nos muestra este texto bíblico, todo el relato que escuchamos. Uno es el principal, que es Jesús. El segundo personaje que nos muestra este texto bíblico se llama Herodes. El tercero, Juan el Bautista. Y el cuarto, Herodías. Son los 4 personajes que vamos a analizar a través de este mensaje que vamos a escuchar. Y vamos a empezar primero con Herodes, que en este caso quiso Jesús que él fuera el centro principal de la enseñanza que vamos a recibir hoy a través de este mensaje. Herodes. ¿Quién era Herodes? Era un gobernante, un hombre con poder, un hombre que tenía el control de toda una nación, de toda una comunidad gigante, enorme. Él mandaba, él disponía. O sea, ¿alguien le podría dar órdenes a Herodes?
Él mandaba, ahí se hacía lo que él decía. Él tenía toda autoridad porque era quien gobernaba en aquel lugar. ¿Vale? Este es Herodes. Este es que se asemeja, más o menos podríamos decir nosotros en este caso, qué personaje o qué papel jugamos en esta historia. Somos Herodes nosotros, dueños de nuestra vida, dueños de nuestras decisiones. ¿Quién te hace hacer otra cosa? ¿Qué decimos humanamente? Yo hago lo que quiero, a mí nadie me dice lo que yo hago. Yo decido y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer porque nos sentimos gobernadores de nuestra vida. Nosotros sabemos lo que queremos y lo que vamos a hacer y nadie nos dice la decisión que tenemos que tomar. No nos dejamos dominar, ni nos dejamos mandar, ni nos dejamos ordenar por nadie. Cada quien hace lo que le place. Y ahí empieza precisamente la causa del título que le pusimos. A veces tomamos malas decisiones y a veces tomamos buenas decisiones, nos equivocamos. Pero aquí entra una parte importante. Hubo algo que hizo frenar a Herodes en su momento cuando iba a tomar una decisión importante y muy importante en su reino, ante la gente, en su propia vida, y algo lo frenó rotundamente. ¿Qué fue lo que lo frenó rotundamente? Jesús. Jesús, ¿cómo empieza el relato? ¿Qué dice? El rey Herodes se enteró de Jesús porque su fama se había hecho célebre, porque andaban hablando de Jesús como hoy en la vida, como hoy en el mundo. Hay muchos que no conocen a Jesús, hay muchos que siguen rigiéndose por su conciencia, por sus ideas, por sus criterios, por sus pensamientos, pero ahí anda mucha gente que anda hablando de Jesús y anda hablando muchas cosas buenas, que hace maravillas, que hace milagros y todo eso, y eso llegó a los oídos de Herodes como llega a nuestros oídos también. Y eso activa algo en nosotros. ¿Qué es lo que activa? La conciencia. ¿Se han oído hablar de la conciencia? Es que tu conciencia es la que te está reclamando y todo. Sí, pero ¿qué es lo que activa la conciencia? La conciencia no se activa por sí sola. La conciencia tiene que ser activada y motivada por algo fuerte. Y en este caso ese algo fuerte era Jesús, que andaba haciendo rumor, andaba haciendo ruido y llegó a los oídos de Herodes. Porque nosotros decimos, a veces cuando haces algo malo, dices, fue inconscientemente, o sea, fue sin querer, o sea, te dejaste llevar por un impulso y lo hiciste. No hubo conciencia en lo que hacías, o sea, a pesar de que tenemos una conciencia, no sabemos utilizarla para bien. ¿Cómo se rige un ser humano en su conciencia si no conoce lo bueno, solamente conoce lo malo? ¿Por qué creen que hay mucha gente que hace las cosas y no reconoce que está mal? Mucha gente que defiende lo que hace y lo que dice, diciendo, ¿sabes qué? Pues yo lo hice, está bien. Porque no tienen conciencia, no hay quien les active esa conciencia. Y entonces cuando empezamos nosotros a conocer, a escuchar, y nos hablan de Jesús y empezamos a dejarlo entrar en nuestras vidas, se activa la conciencia. Y ese mismo Jesús nos hace pensar, híjole, ¿es bueno o es malo? Empieza a poner en juicio nuestros pensamientos. Empieza a poner en juicio nuestros criterios y nuestras decisiones. Ya no se toman decisiones a la ligera. Ya analizas, ¿es bueno? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿Es para bien o es para mal? Y se activa la conciencia entonces en nosotros. En Herodes se activó la conciencia y empezó a tener miedo, empezó a preocuparse. Dije, híjole, es el que yo mandé a matar porque sabía lo que había hecho. Entonces escuchó de Jesús y esto lo motivó y empieza a relatar el texto que dice, empieza a recordar el por qué se activa la conciencia de Herodes. ¿Por qué? Porque había hecho algo malo. ¿Cuándo se activa nuestra conciencia? Cuando sabemos que hicimos algo malo. Cuando lo bueno llega a nosotros y pone en claridad lo malo. ¿Qué es lo que viene a revelar lo malo que hacemos? Lo bueno, la luz. ¿Qué es lo que alumbra la oscuridad? La luz. Cuando la luz llega a nosotros, cuando nos ilumina, entonces sale todo lo malo y te das cuenta, digo, creo que la regué, creo que hice mal, creo que me equivoqué al tomar esa decisión. Y bueno, viene esta parte entonces del relato donde dices que él recordó que había mandado a decapitar a Juan el Bautista. ¿Y por qué lo mandó a decapitar? ¿Porque lo aborrecía, porque lo odiaba o porque no? Dice que al contrario, hasta lo defendía. O sea, lo respetaba porque era un hombre de bien. O sea que a pesar de su inconsciencia, Herodes no era tan malo como parecía. Porque nosotros no podemos decir, eres un pecador, todo. No, hacemos las cosas inconscientemente, no las hacemos por maldad. ¿O quién de ustedes hace las cosas con premeditación, alevosía y ventaja, sabiendo que a Dios no le agrada? Yo lo voy a hacer de todas maneras, no me importa. Con inconsciencia.
Y Herodes recordó eso, dice, bueno, él lo defendía y todo, pero ¿por qué entonces? ¿Por qué lo mandó matar? ¿Por qué tomó esa decisión de mandarlo a decapitar? Y ahí vienen las dos partes que vienen unidas a nuestra vida, lo bueno y lo malo. Los otros dos personajes que faltaban de la historia. Lo bueno, que está enfocado en Juan el Bautista, que se dedicaba a preparar el camino del Señor, a disponer nuestros corazones para que recibiéramos a Jesús. Y lo malo, que en este caso es Herodías, que llena de envidia, llena de resentimiento, llena de odio y llena de tantas cosas malas, impulsa para hacer lo malo. Y son los dos factores que hay en nuestra vida que nos impulsan a hacer lo bueno o a hacer lo malo, que nos orillan a tomar decisiones erróneas, equivocadas, dependiendo hacia dónde nos inclinemos o de dónde nos sostengamos para tomar esas decisiones. Es importante, entonces aquí cabe resaltar que es importante entender que para tomar una buena decisión, ¿qué necesito? Que mi conciencia sea activada. ¿Con quién? Con Jesús. Si no existe Jesús, si no conozco a Jesús, si no dejo que Él active mi conciencia, ¿cómo van a ser mis decisiones? Porque va a empezar, lo malo va a empezar a impulsar y a generar y ve y mira, no puedes, mira lo que te hizo. No sé si les ha pasado, de repente alguien te hace algo y tú quieres, no, está bien, no tengo problema, pero ahí está la conciencia reclamándote, ve, mira, se está burlando lo que está haciendo, desquítate, véngate o hazle lo mismo y todo. Y ahí está, y nos está impulsando. Nunca, lo malo nunca se va a rendir, nunca va a decir, bueno, ya, perdónalo, déjalo. No, siempre va a estar ahí. Va a estar ahí impulsando, como en una película que salía el angelito y decía el diablito, el angelito haz cosas buenas, el diablito, no, mira, ve, y haz lo otro. Y ahí es donde empieza una batalla dentro de nosotros en la decisión de lo bueno y lo malo. Y era una decisión cualquiera, no era una decisión cualquiera, porque en la vida toda nuestra vida se rige en decisiones. ¿Voy a ir al grupo o no voy a ir al grupo? ¿Voy a trabajar o no voy a trabajar? ¿Me siento a comer o no como el día de hoy? Y toda nuestra vida se rige en decisiones, toda desde que amanece. Tenemos que tomar decisiones y tenemos que estar alertas y tenemos que ver qué tipo de decisiones y quién está impulsando nuestras decisiones para saber el resultado, si es bueno o es malo. Y ahí nos damos cuenta muchas veces de que cuando nos equivocamos, cuando fracasamos en las cosas que decidimos, no fueron impulsadas por Jesús. No fueron impulsadas por lo bueno, por el bien, sino por el mal, que decía San Pablo, por el mal que está dentro de nosotros y que nos está empujando todos los días. Satanás no descansa, trabaja de día y de noche empujándonos a tomar malas decisiones, a hacer obras malas, bueno, muchísimas cosas. Y en esta lucha, fíjense, repito, la decisión que iba a tomar era una decisión importante, una decisión grande, así como muchas veces hemos tomado otras decisiones, no tan simples como de si me levanto o no me levanto. Aquí ya son decisiones importantes en la vida de las personas, en la vida de los seres humanos, que empapan todo el resto de la vida y que van a ser para bien o para mal, porque nos van a marcar de por vida. Hay decisiones importantes en la vida de los seres humanos. En una ocasión compartí un tema para jóvenes y les decía yo que a la juventud, que en su vida los jóvenes, cuando son jóvenes y solteros, tienen dos decisiones que son fundamentales en su vida, que marcan su vida para siempre. Una es el estudio y otra, la decisión de casarse, cuando se van a casar. O sea, la elección de un buen marido. Si no eliges un buen marido, ya te fue mal. Y si no estudias, pues a ver cómo le haces, a ver de qué trabajas y cómo te ganas la vida. Son dos decisiones importantes en la vida de los jóvenes que van a marcar todo su futuro, porque obviamente van a dejar huella. Y así como esas decisiones, hay decisiones importantes en nuestra vida, inversiones, trabajos. ¿Acepto este trabajo? ¿No lo acepto? ¿Voy aquí o no voy aquí? Son decisiones importantes que a veces, fíjense cómo tomamos las decisiones, a veces por quedar bien con la gente, a veces por complacer a los demás, porque no hablen mal de mí, por el qué dirán, por solapar o qué sé yo, cerramos la boca y nos dejamos llevar. Porque no tenemos el valor de enfrentar, no tenemos el valor de decir, no, eso no se hace, eso no está bien, o eso no lo voy a hacer. Porque me voy a echar de enemigos a la gente, me van a criticar, me van a juzgar, no importa. No importa. Porque no crean que las decisiones
que traen frutos a nuestra vida vienen con un paquete lleno de pétalos de rosa para que no te pase nada. No, las decisiones importantes en nuestra vida cuestan muchísimo. Si la decisión de Jesucristo de aceptar la cruz fue fácil, ¿qué le costó? Dolor, sufrimiento y muerte. Eso fue lo que le costó esa decisión. Bien fácil él hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues no, yo decido no hacerlo. Y no le hubiera dicho nada al padre, ¿sabes qué, padre? Yo me salvo de esto, yo no quiero esto. Pero no, porque tomó una decisión, era una decisión importantísima en la que estaba en juego la salvación de toda la humanidad, casi nada. Y dijo, ¿sabes qué? Pero va a causar sufrimiento, dolor y todo. No, yo lo acepto. No así Herodes, porque Herodes dice el texto bíblico que entonces pensó en todos los que habían escuchado la promesa, en su mujer, en todos los que le rodeaban y lo que él había dicho, y por no quedar mal con ellos, ¿qué dijo? Córtenme la cabeza. Aunque él sabía que era algo malo, no le importó con tal de quedar bien con los que le rodeaban. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera cumplido? Lo hubieran repudiado, le hubieran dicho es un rey mentiroso, no cumple sus promesas, lo hubieran atacado por todos lados. Y obviamente a nosotros no nos gusta que estar en la boca de la gente, que nos juzguen, que nos critiquen, que por la decisión que tomaste. Son decisiones que obviamente nunca le van a dar gusto a la gente. Al contrario, si tomas una decisión que a lo mejor a futuro va a ser bendición para tu vida, la gente la vea mal, mira lo que hizo, qué tonto, y empiezan a juzgar, empiezan a convertirse en jueces, a señalar el error y todo eso. ¿Por qué? Porque así es la humanidad se basa en los criterios, en lo que nosotros pensamos y creemos que es lo correcto en base a nuestra conciencia. Y nuestra conciencia, repito, no está formada dentro de las cosas espirituales, y si no está Jesús presente, pues menos. Nuestra conciencia va a quedar a nuestro criterio, a lo que pensamos, a lo que creemos, a lo que nosotros suponemos, y así va a ser. Y no nos complicamos la vida, no nos metemos en problemas y seguimos en rumbo, seguimos equivocándonos, seguimos cometiendo errores, seguimos cometiendo injusticias, porque a veces nuestras decisiones traen consecuencias y dice un predicador, colaterales, porque abarcan a muchas personas, no solamente a mí. Qué bueno fuera, por ejemplo, que mi decisión nada más me afectara a mí, pues ya no, aquí nos llevamos entre las patas a mucha gente, a los que están alrededor. Y esa decisión de Herodes, obviamente, había mucha gente involucrada con la cual no se quería quemar ni nada, no quería hacer nada. Y está Juan el Bautista declarando lo bueno, y está Herodías declarando lo malo. Y ahí la decisión que se debe de tomar cuando ambas cosas llegan a nuestra vida, lo bueno y lo malo. ¿Sobre qué te vas? ¿Qué es lo que vas a decidir? Jesús siempre va a estar con un mensaje, con una palabra, con una exhortación, con una bendición, porque ese es el lenguaje de Jesucristo nuestro Señor. No es un pastor imperativo que todo solamente se dedica a dar órdenes y a decir lo que se tiene que hacer. No, es misericordioso, y siempre detrás de cada imperativo viene una bendición de parte de Él. Ahora, lo malo no. Las decisiones que tomamos malas, cuando somos impulsados por el odio, el resentimiento, la amargura y todo esto, pues obviamente traen consecuencias a nuestra vida, hasta de salud. No solamente personales, generales, en toda la familia, a todos nos afecta las malas decisiones que tomamos. Y a veces nosotros callamos. Por ejemplo, en una ocasión yo me acuerdo que compartía con papás, y les decía yo, ¿ustedes creen que sea correcto que un papá le pida perdón a un hijo? Y muchos papás respingaron y dijeron, no, ¿cómo crees? Si yo soy el papá y todo. O sea que porque eres papá, no te puedes equivocar, no puedes cometer errores. Un papá se puede equivocar, y se equivoca constantemente, seguido. También se equivoca un padre, y también tiene el deber de pedir perdón a los hijos porque cometemos errores, porque no somos correctos, o no fuimos instruidos quizá para tomar sabias decisiones, o no teníamos los elementos para tomar una buena decisión, y nos equivocamos muchas veces en la vida. Y tener la humildad de reconocerse, me equivoqué, cometí un error, perdón. Pero para poder llegar a eso, repito, la conciencia debe de ser activada. Jesús es el que nos hace reconocer nuestro error, reconocer nuestra culpa y tratar de reparar el daño que hemos hecho.
a lo largo de la vida. Entonces los papás pueden pedir disculpas a los hijos. Un hijo podría corregir a un padre, independientemente de que el padre pueda pedirle perdón al hijo. Un hijo podría corregir al padre. Claro que sí, también. También un hijo sensato, un hijo que se deja guiar por el que activa la conciencia, por Jesús, podría con sensatez decirle: papá, padre, creo que te estás equivocando. Padre, creo que estás cometiendo una injusticia, estás cometiendo un error. Y ahí podríamos frenar muchísimas cosas. Alguien debió haberle dicho a Herodes: Herodes, estás cometiendo una injusticia, creo que no es justo lo que estás haciendo. Te estás dejando llevar por tu lujuria o por tu pecado, porque finalmente era un pecado. Él vivía con la esposa de su hermano, le había quitado la esposa del hermano y todo. Y lo único que Juan le marcaba con valentía es decirle: estás cometiendo pecado, estás mal. Pero a veces nosotros no nos atrevemos a eso, ni con los hijos, ni con los hermanos, ni con los padres, ni con nadie. ¿Por qué? Porque se nos queda muy, muy grabado lo que dice la palabra de Dios, que antes de juzgar a tu hermano, de verle la paja que tiene en el ojo, primero saques la viga que tienes en el tuyo. Y nos quedamos con eso. No, yo quién soy para decirle, o yo por qué podría decirle, porque a lo mejor tú sí dejas de activar tu conciencia por Jesús y tienes una apertura más amplia para ver las cosas y puedes ver el error que está cometiendo tu hermano. Y viceversa, si él está viendo el error que yo cometo, puede también con tu autoridad: hermano, creo que la estás regando, estás tomando una mala decisión. Y esto obviamente lo enseña San Pablo en las doctrinas apostólicas que enseñó él a través que transmitió a través de la palabra. Apoyarse unos a otros. Si tu hermano está en un error, ve y corrígelo, ayúdalo. Si está cayendo, sosténlo. O sea, una ayuda recíproca. Hay una frase que dice que Dios quiere salvar al hombre por medio del hombre. Dios no va a venir directamente a rescatarnos todos. Él tiene manos, dice un canto: nosotros somos sus manos, somos sus ojos, somos sus pies. Nosotros, todos los seres humanos, participamos de la salvación de alguna manera, ayudándonos unos a otros, echándonos la mano, y de alguna manera, hablando con sensatez y con conciencia, y corrigiéndonos unos a otros sin temor. Juan el Bautista murió por decir la verdad, o hizo algo malo, murió por decir la verdad. Y repito, a veces el que nosotros declaremos algo cierto nos frena por temor. Híjole, y si se enoja mi papá y si me volteó una cachetada por corregirlo, o si le digo a mi hermano y va a decir: ¿a ti qué te importa? Es mi vida o todo. Y tenemos ese temor de ir y decirle: hermano, creo que usted se está equivocando en la decisión que está tomando. Y es algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que decidir en nuestras vidas. ¿Sabes qué, mi hermano? No se trata también de ir corrigiendo a todo mundo, pero cuando Dios te da la oportunidad y te ilumina y te dice: ¿sabes qué? Creo que eso está mal. Pues es ayudarnos unos a otros. Ahorita se equivocó mi hermano, al rato me equivoco yo, y él me ilumina y me dice: hermano, ¿sabes qué? Cuidado, no es por ahí. Y unos a otros podríamos ir guiándonos, porque dice por ahí ¿cómo se llama? El catecismo de la Iglesia Católica, que somos una iglesia peregrina, y peregrinar es caminar juntos. La iglesia peregrina, que somos nosotros, la Iglesia Católica, caminamos juntos. Y el caminando juntos no es ir viendo cada quien para su lado, todo, no, es ir en la misma dirección. Y cuando un grupo camina juntos, se protege entre sí. Si es posible, hasta se va de la mano. Si es posible, voy viendo si se va a caer mi mano: cuidado, te vas a caer, hay algo ahí. Y nos vamos ayudando unos a otros. Pero para esto entonces tenemos que tener el valor de saber que a lo mejor el querer corregir a alguien va a traer consecuencias, va a traer reproches, es más, hasta me va a dejar de hablar. Yo no sé si les ha pasado que algún día le han querido dar un consejo a alguien y ya te mira, ya ni te saluda o te ve mal. Sin embargo, no estás haciendo nada mal. Juan el Bautista murió por eso. No así Herodías quedó como heroína, porque cumplió la petición de su madre y que fue bien vista. Dice el texto que a todos les agradó, a todos los que hizo. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Bailar casi desnuda delante de todos ellos. No era nada grato. Y sin embargo lo hizo y fue aplaudido, porque siempre el mal va a ser aplaudido y el bien va a ser criticado, va a ser juzgado. Y esa es una decisión que nosotros debemos tomar. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Ser bendecido por declarar la verdad, por no ser cómplice de la mentira, por no ser cómplice de los malos actos? ¿O quiero ser aplaudido por hacer lo que hace todo el mundo? Porque desafortunadamente es más fácil apegarnos a todo lo malo
para que la gente nos vea bien, ¿no? Así que como dice el dicho, para ir como borreguito con la corriente. Es difícil, es muy difícil. Estar en las cosas de Dios a veces se ve como ir contra corriente. Yo me acuerdo que vi una imagen por ahí en Facebook donde es una avenida grande, donde van muchísimos carros hacia la derecha. Y Jesús viene cargando la cruz en medio de los carros en sentido contrario. Le gritan, vas en sentido contrario. Y si analizamos con lupa esa imagen, ¿quién iba en sentido contrario? Él, toda la humanidad, todo el mundo. Pero nosotros no lo vemos de esa manera. ¿Cómo? Es imposible, claro. Nosotros vamos siempre en sentido contrario hacia donde va Jesús. Porque es más fácil. Porque hacia allá va toda la gente. Porque hacia allá va todo el mundo. Porque son las decisiones que todo el mundo toma. Porque es lo que siempre hemos hecho. Porque son costumbres, porque son tradiciones, por quedar bien con la gente, por recibir el aplauso o la felicitación de los que nos rodean. Y siempre nos dejamos llevar con la corriente. Atrévanse. Por eso digo, el título del tema es ese precisamente, el resultado de las buenas o malas decisiones. La buena decisión siempre va a traer bendición, siempre, así cueste dolor, así sea dolorosa o haya sufrimiento, haya lo que sea. Por el momento lo vas a padecer, pero después lo vas a agradecer, porque vas a cosechar bendiciones. Sin embargo, las malas decisiones siempre van a traer consecuencias en la vida, siempre. Económicas, morales, espirituales, físicas y de todo. Siempre va a traer consecuencias. Y es lo que estamos viviendo cada día. ¿Por qué hay tantos problemas en las familias, en la sociedad, en la misma iglesia, en todo? ¿Por qué hay tantas? Porque nos estamos dejando llevar como borreguitos hacia donde va toda la gente. Nadie se atreve a hacer el trabajo de Juan el Bautista. Nadie se atreve a abrir los labios y a decir, está mal, eso no es correcto, yo no lo voy a hacer. Se nos marca y se nos ha marcado, lo decía yo en un escrito que voy a subir también, lo vamos a subir allí en un estado, una reflexión acerca de este evangelio precisamente, y que habla precisamente de ello, de que nadie se atreve a abrir los labios, nadie se atreve a declarar, porque se nos ha enseñado que tenemos que ser obedientes, dóciles y obedientes hijos, tienen que obedecer a su padre en todo. Y tú te quedas, bueno, si así tiene que ser, pues lo obedezco en todo. Y si está equivocado, también tienes que obedecer. Y si está en un error, entonces aquí como padres teníamos que hacer conciencia. Si me va a obedecer en todo, tengo que saber lo que le voy a ordenar. Como dirigente, como sacerdote, como predicador, como pastor, en el lugar que ocupen dentro de la iglesia, tenemos que pensar con inteligencia hacia dónde vamos a dirigir a la gente. Si queremos que sean obedientes, ¿qué la conciencia? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy obedeciendo a lo bueno o me estoy dejando llevar por la avaricia, por la pasión, por los placeres, por la comodidad, a veces hasta por los lujos? Y dentro de la iglesia hay avaricia, sí, la gente se pelea por puestos, por lugares, por títulos, por dinero, desgraciadamente también. Porque no ha habido alguien que se pare, que diga, ¿sabes qué? Porque estamos haciendo malas cosas. En la familia obviamente sabemos que hay jerarquías, hay escalafones y todo. En este caso la jerarquía de ese tiempo estaba equivocada. ¿Quién era? Estaba confusa. Herodes no sabía qué decidir. Y había dos opciones, la de Juan el Bautista o la de Herodías, y se dejó llevar por la mala decisión. Dentro de los hogares debería de haber también así. Y no votación, yo y conciencia, solamente una conciencia cristiana de las decisiones que se toman. Papá, mamá, creo que ¿ustedes qué opinan? Voy a tomar esta decisión. Qué bonito que los hijos pidan opinión a los padres de las decisiones que van a tomar. Cada uno tiene el libre albedrío, tiene la libertad, dice la palabra, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Puedes hacer lo que quieras, sí. Alguien me preguntó, oye, ¿puedo tomar? Sí. ¿Y puedo fumar marihuana? Sí. ¿Y puedo ir a fiestas y a rock and rollear, hacer todo? Sí. ¿Puedes hacer todo? Sí. Pues todo lo que quieras puedes hacer. ¿Puedes fornicar? Sí, puedes fornicar, pero no te conviene. Todo te es permitido, nadie prohíbe nada. Simplemente lo que dice Dios, nada más aprende a elegir lo que te conviene, lo que es para bien y lo que no desecha. La iglesia y la doctrina no son leyes o normas rígidas que se tienen que cumplir así. Eso se cumple con gracia,
con la caridad de Dios, con la conciencia activada por Jesucristo, cuando lo dejamos entrar no solamente a la conciencia, al corazón, y todo eso se cumple por voluntad. Quiero y obedecer a Dios porque lo amo y porque, no sé, lo siento parte de mí. No porque me estén diciendo, vas a hacer esto y esto se hace así. No se cumple como normas, como leyes. Y esa es la libertad que te dice el Señor. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Decide, discierne qué es bueno, qué es malo. Consejos que nos van a impulsar a hacer lo malo están a la orden del día. Todos los días va a haber ese tipo de malos consejos. Todos los días. Y a veces de quien menos esperamos. A veces de quien menos esperamos. A veces hasta de la propia familia. El padre que manda a traer las cervezas a la tienda a su hijo pequeño. O sea, ¿qué pasaría si el hijo le dice, yo no voy, ve tú, yo por qué voy a ir? Porque yo soy tu padre. Imagínense, son decisiones que a veces los niños se someten y tienen que hacer caso. O sea, a lo mejor porque su conciencia es muy pequeña, están chiquitos, no tienen plena conciencia de nada y todo, pero hay decisiones así que se toman dentro de la relación, incluso entre pareja. Problemas como con esposos precisamente por decisiones que no son correctas, que no se discernieron, que no se analizaron, se estudiaron antes de... Ahí está. Si Herodes se hubiera sentado un momento y hubiera analizado la propuesta de Juan el Bautista con criterio y hubiera analizado la propuesta de Herodías y todo, yo estoy seguro que si se sienta un momento y medita y reflexiona, no iba a ser tan tonto como para no saber qué era bueno y qué era malo. Se dejó arrastrar. Y a veces nos dejamos arrastrar, no solamente por el mal consejo, por nuestra... decía yo en un tema que compartí, por nuestra concupiscencia, porque así lo dice la palabra de Dios. Nosotros somos arrastrados y seducidos por nuestra concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo de hacer las cosas que a nosotros nos agradan. O sea, hacer nuestra santa voluntad, en pocas palabras, en nuestro lenguaje. Esa es la concupiscencia, que queremos hacer lo que nosotros queremos. Y eso es precisamente lo que siempre nos lleva y nos orilla a tomar las decisiones. La concupiscencia, o sea, nos importa más hacer lo que nuestro corazón anhela que lo que anhela Jesús, que lo que quiere el Señor. Eso es una lucha interior, una lucha, si podemos decir, un combate espiritual, y la vida del cristiano siempre va a ser un combate espiritual, siempre. El mal ya existe, el mal ya está, no lo vamos a inventar. Es más, a la gente no hay necesidad de enseñarle el mal. ¿Ustedes creen que haya necesidad de decirle, mira, esto es malo, hazlo y todo? No, uno por naturaleza, uno aprende lo malo porque el mundo está impregnado de cosas malas. Por eso dice el Señor, no te amoldes a la forma de vida del mundo, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y cuando se refiere al mundo se refiere a la conducta de toda la humanidad. No es correcto, no te moldes a eso. Entonces ya lo malo ya está impregnado, ya no hay necesidad que nos lo enseñen. Lo que tenemos que hacer entonces es aprender, activar la conciencia. Jesucristo, el Señor, caminaba, anunciaba, decía, cuidado, porque creo que es un profeta o es Juan el Bautista y todo. Ya, la gente ya tenía rumores de todo lo que hacía y las cosas que hacía y el poder con que las hacía y todo. Dice la Escritura, es que le enseña como con quien tiene autoridad, tiene el poder de Dios porque los milagros que realiza y todo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, dejamos que se active nuestra conciencia, que venga Jesús, lo dejamos entrar, lo invitamos a nuestra vida, entonces empieza la batalla. No antes. No hay batalla cuando Jesús no está en nuestro corazón y en nuestra vida. Cuando ni siquiera lo hemos invitado, lo hemos llamado, le hemos permitido venir a nuestra vida. No hay batalla. Hay victoria. ¿Para qué? Para lo malo. Para las malas decisiones, porque van a regir en nosotros. Todo el tiempo vamos a seguir haciendo lo mismo. Porque no hemos permitido que venga que se active nuestra conciencia y darnos cuenta de que hay cosas buenas. Y que hay cosas, que no todo se rige en lo malo, que no todo es maldad, que también hay bondad, que también hay misericordia, que también hay cosas y decisiones que son buenas. Y es obvio, repito, trae consecuencias a nuestra vida tomar buenas decisiones, porque la vida está impregnada de malas decisiones. Es obvio que cuando tú tomas una decisión, todo el mundo lo va a ver, como les decía la imagen, vas en sentido contrario, estás loco, ¿por qué haces eso? Porque sí, no queremos ir en contra de la sociedad. ¿Quién se echaría al mundo en contra? Ni un loco.
Por eso nadie se atreve, por eso hace falta un Juan el Bautista, que se atreva, que se levante y que declare, que denuncie, porque no solamente es anunciar, también es denunciar. Juan el Bautista anunciaba, pero también denunciaba, por eso murió, por denunciar lo que no era correcto. Y en este caso, repito, no somos jueces para andar señalando los errores de todos los demás, pero sí por lo que está a nuestro alcance, y por lo menos empezando con nuestra vida podemos denunciar lo que estamos haciendo mal. Yo rechazo estos pensamientos, los arrojo y los pongo a los pies de Cristo, porque sé que no es nada bueno. Es una batalla, digo, empezamos en una batalla personal, y a medida que nosotros vamos liberándonos, tomando esa decisión, valiente decisión diría yo, empezamos a ir de victoria en victoria, que es así como nos quiere llevar el Señor. Ir creciendo, ir fortaleciendo, ir avanzando, y poder entonces ayudar a otros a hacer conciencia. Mi hermano, eso no es correcto. Y es cuando nosotros decimos humanamente, lo digo por experiencia, porque ya me pasó, ya me fue mal, ya lo hice mal. ¿Y qué? ¿Cómo lo hiciste? No se me dejé ayudar por Dios. Le pregunté al Señor qué es lo que tenía que hacer. Le pregunté qué tenía que decidir, de qué manera tenía que decidirlo. Porque a veces, y no a veces, casi siempre se nos olvida preguntarle a Jesús. Cuando vamos a tomar una decisión, cuando enfrentamos un problema, cuando enfrentamos una necesidad, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hacemos aquí? No cómo le hago, ¿cómo le hacemos? Porque no quiero ser yo. Porque si yo cómo le hago, voy a hacer lo que yo crea conveniente, lo que a mí me parezca bien. No, ¿cómo le hacemos? O eso de fe, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya me equivoqué, ya me caí, ya estoy hundido. ¿Qué vas a hacer? Imaginen nada más la respuesta de Dios. Yo creo que ustedes que ya conocen un poco más de la palabra de Dios, sabrán la respuesta sin escuchar su voz. Señor, mira, estoy hundido, estoy a punto de tirar la toalla, ya no soporto, ya no aguanto, se acabaron mis fuerzas, me voy a rendir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te diría el Señor? ¿Cuánto he esperado este momento? Imagínate que ya lo sabemos, ya sabemos cuál va a ser su respuesta y su reacción. Estaba esperando que estuvieras así. Muchas veces no lo vemos de esa manera, repito, porque nuestra visión es muy diferente a la de él. Y a veces, por ejemplo, que se han acercado, a veces que tenemos problemas con la esposa y hasta nos maldijimos y nos dijimos hasta lo que no. Qué bueno, me da muchísimo gusto. ¿Cómo que te da gusto? Porque, pues sí, porque tenían que explotar la bomba, tenían que sacar todo el veneno, tenían que expulsar todo lo que había, porque si no era una relación hipócrita. O sea, tú todo lo que sentías y todo lo que pensabas de él nunca se lo decías, ni él te lo decía a ti, hasta que hubo el problema, explotaron y sacaron todo y dijeron todo. Qué bueno. Y no te guardaste nada, le hubieras dicho todo lo que pensabas de él. ¿Para qué? Para que empezaran a celos, con un corazón vacío, darse una oportunidad de echarle ganas. Ya vaciaron todo lo malo. Ahora venga, vamos a llenarlo de cosas buenas. Y así a veces es necesario que nosotros, dicen en el lenguaje de los alcohólicos anónimos, dicen, tienes que tocar fondo. Para empezar a subir tienes que bajar primero. No puedes escalar de la mitad, no, bájese, tiene que empezar desde abajo. ¿Por qué? ¿Por qué será esa teoría de que no, que tienes que bajar hasta abajo? Porque si empiezas de en medio se te hace fácil y te sientes dueño de la situación. Ay, se me hizo fácil. Sí, porque no te costó desde abajo. Cuando a ti te cuestan las cosas desde abajo y luchas por ellas y sales adelante, valoras más todo. Hasta la ayuda de Dios. El que se siente poderoso no busca a Dios. El menesteroso, el necesitado, es el que le suplica y busca a Dios y le permite entrar a su vida y solicita su ayuda. Es la única manera a través de la cual podemos. Por ahí escribí en mi Facebook, escribí una reflexión. Si para empezar a reconstruirme, dice esa frase, si para empezar a reconstruirme necesito estar destruido totalmente, creo que es momento de empezar. ¿Para qué? A reconstruirme, porque ya estoy abajo. Y es una manera de reconocer nuestra vulnerabilidad y decir, Señor, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Era necesario que tocara a fondo, era necesario que cayera hasta el abismo. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Y sabes qué te decía el Señor lo primero que hace? ¿Qué tienes miedo, Pedro? Te estás ahogando. Dice la escritura que estaba manoteando ahí a sus pies. ¿Qué hizo Jesús? Lo único que hizo fue estirar la
mano y lo levanta. Y eso es lo que está esperando el Señor de nosotros. Él es el que va a activar nuestra conciencia entonces para poder tomar sabias decisiones y tener resultados, frutos y bendiciones en nuestras vidas. Yo no digo, sabes que a partir de ahorita ya no vamos a fracasar, ya no vamos a cometer errores. Sí, sí vamos a cometer errores. En una ocasión yo decía, si yo hubiera crecido, no sé, con unos padres que me hubieran inculcado, no sé, me hubieran impulsado a otras cosas, a lo mejor hubiera, de los 100 errores que cometí, hubiera cometido nada más 50. Pero a veces, como padres, no estamos capacitados, no estamos preparados. Y si son, por ejemplo, mi padre fue, se podría decir entre comillas, analfabeta, porque nomás estudió hasta segundo de primaria. ¿Qué capacidad o cómo podría él guiar o conducir a un hijo a bien? Él dio lo que pudo. Pero si él hubiera dado, yo creo que más, hubiera estado capacitado y preparado. De los 100 errores que cometí en mi vida, yo creo que a lo mejor nomás cometo 50. Y esa es la idea. No, es que ya se acabaron tus errores a partir de hoy porque ya vas a dejar que Jesús te guíe, que él te instruya, que Él te ayude a tomar esas decisiones y todo. Sí, pero te vas a equivocar. Te vas a volver a equivocar, pero lo importante es que tengamos conciencia, sí, me voy a equivocar, pero Jesús me va a ayudar. Y Él está conmigo. ¿Por qué? Porque yo lo necesito para cualquier decisión. Pequeña como las ordinarias que vivimos cada día, o grande como la que tomó Herodes, pero sin temor a equivocarnos, sin temor a darle prioridad a lo malo y hacer un lado de nuestra vida, en este caso, decapitar lo bueno, porque ni siquiera le dio oportunidad a lo bueno, le cortó la cabeza, lo quitó, lo arrancó de su vida de raíz. Y a veces nosotros, inconscientemente, porque repito, no hay conciencia, hacemos lo malo a un lado, pero ya con conciencia de que dar oportunidades siquiera de valorar y darnos cuenta qué tan bueno o qué tan malo es lo que estamos haciendo. A Dios sea la gloria y el honor ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Cierren sus ojos un momento, inclinen su cabeza y vamos a decir al Señor, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias Señor por abrirnos los ojos, los oídos y el entendimiento. Permite que esta palabra que hemos recibido el día de hoy llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que se quede en la mente y en el corazón, para que se active nuestra conciencia y podamos tomar decisiones conforme a tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos a ti, Señor Jesucristo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos.